Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Viernes 6 de enero de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy conocimos el IPC del mes de diciembre de 2022, marcó un 0.3%, en línea con las expectativas del mercado y en su medición anual alcanza un 12.8%, la cual es la cifra final de la inflación durante el año 2022. Estuvo por sobre lo proyectado por el Banco Central en el último informe de política monetaria, en diciembre proyectaba un 12.3%, finalmente marca un 12.8%. Y es la inflación más alta desde el año 1991. Recordemos también que durante la semana tuvimos el IMASEC, el índice mensual de actividad económica del mes de noviembre, que marcó una caída del 2.5%, una contracción del 2.5%, por sobre la contracción que esperaba el mercado del 2.2%. ¿Qué nos dejan estas dos noticias? En primera instancia, que la economía en Chile está sufriendo lo que tantas veces hemos hablado de finalmente un menor dinamismo, y ese menor dinamismo va disminuyendo la inflación, que por ejemplo en agosto alcanzó un pic del 14.1%. Se reafirma el escenario entonces planteado por el Banco Central de que la tasa de política monetaria se va a mantener en el 11.25% y que durante el año, probablemente durante el segundo semestre, veremos caídas en la tasa de política monetaria. Desde el punto de vista del mercado, es una noticia que, como decíamos, en línea con lo esperado, reafirma la estrategia de inversión para este año 2023 en renta fija local. La caída de tasas de política monetaria eventualmente va a hacer caer también las tasas de mercado, las cuales descuentan el valor de los bonos, es decir, vamos a tener un upside en el valor de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija, que como decíamos durante el año 2022 tuvieron un retorno cercano al 12%. Itaú Dinámico, UF Plus por parte de Itaú, desde Principal, deuda mediano plazo UF, progresión deuda a largo plazo, son fondos que componen nuestra estrategia de inversión en ese sentido. Si nos vamos al mercado, ayer destacó el fuerte upside del cobre de 2.57%, subiendo $3.81 por libra de cobre. El dólar peso cayó levemente 3 pesos, cerrando en 853, muy cerca del soporte crucial en 850. Vamos a ver cómo está cotizando el día de hoy. Y el IPSA subió un 0.64%, cerrando en 5.124 puntos. En general, en el mercado del cobre estamos bastante atentos a las noticias que vayan ocurriendo desde China respecto a las medidas que el gobierno vaya tomando para agilizar el dinamismo de su economía tan golpeada producto de la política cero COVID, que como sabemos ya se está acabando. Si nos vamos al mercado el día de hoy, el dólar a esta hora en nuestras pantallas marca 842 pesos, por debajo de los 850, que era el soporte que habíamos conversado tanto, sobre todo durante esta semana. Gráficamente hablando, si se mantiene este impulso bajista, vamos a ver caídas probablemente en un principio hasta 825 y 807 pesos son los que están marcados en cuanto a niveles relevantes, rangos de precios relevantes para el dólar peso. Si tratamos de proyectar, aunque es muy difícil hacerlo, lo que va a pasar durante el 2023 con el dólar, claramente a medida que la inflación en Estados Unidos vaya cediendo y que los datos macroeconómicos sean peor a lo esperado, vamos a tener probablemente al mercado descontando una menor tasa de interés para el dólar, y el dólar va a tender a caer. Si es que las noticias que comentábamos de China tienden a hacer que se reactive la economía, el cobre va a ser alcista, y en ese sentido también sería una presión bajista para el dólar. ¿Qué es lo que podría hacer subir al dólar? Eventualmente un empeoramiento en cifras macroeconómicas en Chile por sobre lo que estima el mercado. Eventualmente podría ser depreciativo para el peso chileno, dado que en la cara visible de la economía, en el fondo, y una economía más golpeada va a tener una moneda que valga menos frente al dólar. Si nos vamos a las acciones el día de hoy, el IPSA cotiza con una leve alza el día de hoy, subiendo un 0.16%, siendo la acción más transada Sokimich Bay, que sube un 0.32%. El cobre a esta hora marca un avance nuevamente del 2.26%, cotizando en $3.90 por libra de cobre. El dólar index cae fuerte el día de hoy un 0.86%, producto de algunas noticias negativas para la economía y positivas para el mercado que vamos a pasar a revisar en un instante. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgos, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunos de los administradores de fondos asociados con Upside Capital, como la Red Vial, Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos
datos y te contactaremos para conversar. Ayer fue un día de caídas en Wall Street, el Dow Jones retrocedió un 1%, el S&P 500 abajo un 1.16% y el Nasdaq cayó también un 1.47%. De todas maneras, la noticia más importante del día de hoy viene, por supuesto, desde la economía de Estados Unidos. Tuvimos creación de empleo no agrícola y tasa de desempleo en Estados Unidos, cifras muy importantes porque, como decíamos en ediciones de este podcast anteriores, el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno, de manera que es muy relevante la capacidad que tenga esa economía de estar generando nuevos puestos de trabajo. En este momento lo que el mercado busca es que algunas cifras demuestren un enfriamiento de la economía en Estados Unidos para que eso a su vez no sea un factor inflacionario y la Reserva Federal tienda ya a terminar su ciclo de alzas de tasa. En este caso tuvimos cifras mixtas, la tasa de desempleo cayó al 3.5% desde el 3.7% que el mercado esperaba y desde el 3.6% del mes anterior. La creación de empleo no agrícola fue menor al mes anterior, el mes anterior habían sido 256.000 puestos, esta vez fueron 223.000, pero por sobre las expectativas del mercado de 200.000 puestos de trabajo. La cifra que hizo retroceder al dólar fuerte hoy día un 0.86%, al dólar index y tiene a los mercados en terreno positivo, fue la caída en los ingresos medios por hora en su medición anual a diciembre. Se esperaba que crecieran un 5% y crecen solamente un 4.6%, de manera que el ingreso disponible para las personas tiende a caer y eso es una noticia positiva desde el punto de vista de contraer la inflación. También tuvimos PMI del sector no manufacturero, índice de gerentes de compra en Estados Unidos, que cayó muy fuerte de los 56 puntos de zona de expansión que había marcado el mes anterior a 49.6 puntos de zona de contracción. El consenso de mercado estaba en 55 puntos, de manera que se ve una contracción en el sector no manufacturero en Estados Unidos, cae el ingreso por hora trabajada, se crean más empleo de lo que se esperaba, pero por debajo de lo que se creó el mes anterior, y la tasa de desempleo cae al 3.5%, por debajo del 3.6% que había marcado el mes anterior. Estas noticias finalmente son bien recibidas por el mercado. Vamos a pasar a revisar cómo están operando a esta hora las bolsas. También tuvimos buenas noticias para Europa. Durante la mañana, 9.2% de inflación en la zona euro en su medición anual a diciembre, por debajo del 9.7% que el mercado esperaba y por debajo del 10% marcado en el mes anterior. Les recordamos que las cifras más relevantes durante la semana fue el índice de gerentes de compra del sector de manufactura en China, que mostró 49 puntos por sobre lo que el mercado esperaba, aunque aún en zona de contracción. Tuvimos también las actas de la última reunión de la Reserva Federal, donde el Comité de Mercado Abierto reafirma su compromiso de llevar la inflación a un 2%, pero en general no hubo grandes noticias respecto al rumbo de la tasa de política monetaria. Ayer jueves las peticiones semanales por subsidio de desempleo que marcaron nuevamente un descenso y hoy día las cifras que comentamos desde Estados Unidos. Por último nos vamos a la cotización de los mercados alrededor del mundo. El día de hoy Asia tiene una jornada mixta con el Nikkei 225 avanzando un 0.59, el índice de Japón, el Hansen de Hong Kong cayendo un 0.3 y el índice de Shanghai prácticamente sin variaciones subiendo un 0.08%. La jornada es muy positiva en Europa con el DAX alemán subiendo un 1.2%, con el Eurostock subiendo un 1.16 y las plazas bursátiles de España, Milán y Francia subiendo por arriba del 1%. Y Estados Unidos tiene una muy buena jornada con el Dow Jones rentando un 1.83%, el S&P 500 un 1.84% y el Nasdaq un 1.84% también. El mercado recibe hoy día las noticias que comentamos de una muy buena manera. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el día lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.